Y doctor Fernando, avanzamos en nuestra agenda informativa y hay uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía y que bien vale la pena explicar con todo detalle, y es parte de las propuestas que está haciendo el señor Gustavo Petro, que dejan muy preocupados a los sectores de la economía nacional. Y para ello estamos con un gran experto, amigo de esta casa, economista y columnista, el doctor Andrés Espinosa Fember. Doctor Andrés Espinosa, muy buenos días, bienvenido a la hora de la verdad. Buenos días y es un gusto estar nuevamente con los oyentes de la Hora de la Verdad. Doctor Andrés, el señor Gustavo Petro ha dicho en las últimas horas que la estructura del funcionamiento del Banco de la República debe cambiar porque, según a su juicio, el Banco de la República está cooptado por sectores políticos que no permiten que haya una independencia a la hora de la toma de decisiones. Y por lo mismo ha dicho que debe haber la presencia de las organizaciones productivas sentadas como codirectores del Banco de la República. ¿Esto cómo se entiende y esto no es acaso atentar contra la independencia que ya tiene el Banco de la República? Bueno, todo lo que hace en política Gustavo Petro lo hace con la P de populismo. Entonces no nos debería sorprender que esta propuesta novedosa para él, pero preocupante para el sector productivo colombiano, para la estabilidad macroeconómica del país, sea hecha en estos momentos en el fragor de la campaña política. Veamos realmente qué es lo que está proponiendo el candidato Petro. En primer lugar, está desconociendo la Constitución Nacional que desde 1991 establece en su artículo 373 que el Banco de la República debe velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Desde la constituyente de ese año, del año 1991, estableció que una de las prioridades de la política monetaria, cambiaria y crediticia es la moneda sana. Esa fue la esencia del trabajo realizado por el presidente de la Comisión Económica, Rodrigo Lloreda Caicedo, que se tradujo luego en este artículo 373 de la Constitución colombiana. Ahora bien, la Ley 31 del año 1992 reglamentó este asunto, estableciendo con toda claridad y con todas las letras que la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país es la junta directiva. Es decir, la junta directiva es la encargada desde el emisor, desde el Banco Central como banco prestamista de última instancia, de manejar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. En consecuencia, proponer que, por ejemplo, las centrales obreras o FECODE vayan a la junta directiva del Banco de la República es acabar con el principio cardinal que ha movido la banca central en Colombia, que es la independencia, que es esencial para mantener precisamente la moneda sana. Esta idea realmente viene claramente de el chavismo, que en el año, por ejemplo, Hugo Chávez en el año 2006 acabó con la independencia del Banco Central de Venezuela, y lo que estamos viendo es una hiperinflación, una inflación galopante durante los últimos 15 o 16 años. La expansión monetaria que se da cuando no hay independencia en el Banco Central fue lo que produjo la crisis en la República de Weimar en Alemania en los años 30 del siglo pasado. Fue lo que destruyó el signo monetario en Brasil en los años 80, el cruzeiro y el nuevo cruzeiro, y fue la misma receta, acabar con la independencia y expandir los medios de pago, que se hizo en Argentina en los años 90, que destruyó el peso argentino y el austral. Esa es la receta populista para ponerle fin a la moneda sana. La propuesta de Gustavo Petro, repito, escrita con P de populismo, de llevar los sectores productivos a la junta directiva del Banco de la República, es ponerle fin a la necesaria y obligatoria independencia establecida en la Constitución y en la ley. Hay que adicionar algo a lo anterior. Es que la Ley 31 del año 1992, que reglamentó precisamente esta disposición constitucional del artículo 373, que repito, viene de la Constituyente del año 1991, establece las calidades de las personas que puedan
ser parte de la junta directiva compuesta por 7 miembros, 5 de los cuales deben ser independientes y deben ser de dedicación exclusiva y representar, óigame bien, los intereses de la nación. Exclusivamente, esa es su función, representarnos a todos nosotros allá. Si la propuesta del señor Petro volara como él propone, entonces los señores de FECODE y la CUT y estas centrales obreras irían a representar sus propios intereses, inclusive los gremios económicos, si fueran designados y nombrados en la Junta, como supuestamente miembros independientes, no irían a representar los intereses de la nación como dice la Constitución y la ley, sino irían a representarse a sí mismos y a sus agremiados, por supuesto en detrimento del interés nacional, de la moneda sana, y sería el principio del fin del peso colombiano. Esto no es una exageración, esto es lo que ocurrió en Venezuela, ocurrió en Alemania en la época de preguerra, ocurrió en Brasil en los años 80 y repito, y lo dije antes, ocurrió también en Argentina. Esta es una receta para el fracaso y comprueba que el señor Gustavo Petro cuando escribe con la P de populismo no sabe lo que dice. Dice el señor que hay que perdonarlos porque no saben lo que hacen. Bueno, al señor Petro hay que perdonarlo porque no sabe lo que dice. Ahora bien, doctor Andrés Espinosa, si en el hipotético él lograra hacer esa reforma constitucional, que es lo que requiere, ¿no? Y lo que busca hacer, y poner allí en estas sillas, en estos lugares de los codirectores, a los sectores productivos, si se me ocurre a mí pensar, no sé, al sector agrícola, al sector de producción de minería, si los lograra sentar allí, ¿acaso eso equilibraría o por lo menos él pretende que eso va a equilibrar la toma de decisiones o se volvería una pugna entre uno y otro sector de la economía? Pues la historia de la política monetaria y cambiaria del país de los últimos 30 años, es decir, desde el momento en que se conformó la actual Junta Directiva que reemplazó a la Junta Monetaria del año 67 creada en el Decreto Ley 444, ha demostrado que la independencia se ha mantenido en todos los momentos, que la Junta Directiva ha actuado con suficiencia técnica y ha llevado a buen puerto los destinos de la política antiinflacionaria del país. Esa es la realidad. Desde entonces estamos con inflación de un solo dígito. Por supuesto que aquí no ha habido las hiperinflaciones como la argentina, la brasilera, la venezolana. ¿Por qué? Porque ha habido un Banco de la República, un emisor independiente, conjunta directiva independiente. De estos 7 miembros, 5 son nombrados por el presidente y van rotando de acuerdo a las calidades de las personas si se han mantenido en el cargo, porque a veces ha habido el inconveniente que algunos de ellos renuncian por razones personales y eso ha permitido que, digamos, la administración, en este caso la administración actual del presidente Duque, pues haya nombrado más miembros de la Junta Directiva de lo usual. Pero por lo general un gobierno de 4 años debe nombrar solamente 2 de los 5 miembros independientes para garantizar que la independencia se mantenga y que realmente hay una distancia entre el gobierno y la Junta Directiva. La propuesta que pone sobre el tapete con P de populismo el señor Gustavo Petro es todo lo contrario, garantizaría que la Junta Directiva se vuelve parcial y se volvería una Junta Directiva que solamente defendería los intereses gremiales o productivos de los sectores allí representados. Por definición, las personas que irían a esa Junta Directiva, según la propuesta de Petro, no irían a defender el interés nacional como establece la Constitución y la ley, irían a defender los intereses políticos y económicos de los sectores que representan en esa Junta hipotética. Por esto es una de las propuestas más locas que se ha visto en esta campaña presidencial y es tal vez una de las que más daño haría, porque si se acaba con la independencia de la Junta Directiva del Banco de la República, repito, designado por el jefe de Estado de una manera rotativa durante su administración, esta, la anterior y la anterior, porque no pueden estar más de 12 años, de acuerdo a la Constitución y a la ley, realmente se perdería la independencia que es la esencia de la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia. Repito, es que tengamos en cuenta
que los miembros de la Junta son la Autoridad Monetaria Cambiaria y Crediticia de Colombia. No son representantes de la educación o del sector agrícola, del sector industrial, y no lo pueden ser, por lo mismo que ya he dicho, porque la Constitución y la ley establecen con claridad meridiana que van a representar exclusivamente los intereses de la nación. Entonces aquí hay una contradicción de fondo constitucional y legal en la propuesta que hace el señor Petro, repito, escrita con P de populismo, para ponerle fin a la independencia de la Junta Directiva del Banco de la República y llevarse de calle la política monetaria cambiaria y crediticia de los últimos 30 años, que ha demostrado que es exitosa gracias a la suficiencia técnica, a la ética y al manejo pulcro que ha tenido la Junta Directiva en estos 30 o 31 años. Es una locura. Hagamos cuentas. Esto es una locura, repito, escrita con P de populismo. Como otras tantas propuestas que bien vale la pena, doctor Andrés Espinosa, que podamos analizar más adelante, porque ha hecho unas propuestas en materia de salud, unas propuestas en materia de educación, unas propuestas en materia de agricultura y de desarrollo del agro, que parte por decir, oiga, yo no soy un hombre que va a expropiar a nadie, pero recuerden ustedes que la tierra en Colombia tiene una función social según la Constitución, y vamos a hacer valer esa función social. No a la ganadería extensiva, no a los grandes territorios ocupados por un solo ciudadano, sino que vamos a repartir el país de cierta manera que permita que la gente no se siga matando, porque a juicio del candidato Petro, en Colombia la violencia se produce por hambre. Sí, miren, cuando uno hace una valoración de la propuesta del modelo económico del señor Gustavo Petro, escrito con P de populismo, uno podría calcular que anualmente se desaparecerían cerca de 22.000 millones de dólares de exportaciones del sector minero energético, porque sus propuestas así lo impondrían. Habría una caída en la inversión extranjera de entre 3 y 5.000 millones de dólares al año. Se abandonarían los contratos suscritos para la exploración y producción de hidrocarburos que valen cerca en este momento de 1.500 millones de dólares. También se perdería la autosuficiencia energética en materia petrolera y gasífera. Por supuesto, habría necesidad de importar cerca de 300.000 barriles diarios de petróleo y desembolsar cerca de 10.000 millones de dólares. El precio de la gasolina realmente pasaría de un promedio de 10.000 pesos el galón a 20.000 pesos el galón. Se triplicarían los precios del gas. Se enterrarían las regalías petroleras y carboníferas que valen cerca de 22 billones de pesos. Se sacrificarían todas las políticas sociales y educativas de este y los próximos gobiernos. Realmente el modelo del señor Gustavo Petro petrificaría la economía colombiana. Realmente hay que entenderlo con todas las letras. Petrificaría la economía. Realmente volveríamos a la edad de piedra, porque al fin y al cabo Petro viene de piedra, la petrificaría. Esto realmente son propuestas que verdaderamente le harían mucho daño y sería el principio del fin del modelo económico que conocemos en Colombia, sería el principio del fin de la separación de poderes, sería el principio del fin de la democracia colombiana. Alerta, señores, cuando vayan a votar, voten bien, pero entiendan muy bien qué es lo que propone el señor Petro en estas propuestas en materia de, por ejemplo, ya lo hablamos del Banco de la República, o por ejemplo en materia de salud, como eliminar las EPS. Realmente se eliminan las EPS y realmente el sistema de salud, que es uno de los mejores del mundo, se iría al traste. Entonces, ¿con qué lo vamos a reemplazar? ¿Con qué lo curaremos? Con cáscaras de huevo, como dice la canción. O con, no sé, con pepas de aguacate, porque pues él ha dicho que parte de la forma de reemplazar los combustibles fósiles puede ser con aguacate o con turismo. Usted lo escuchó seguramente muy reciente hablar a Petro de esa posibilidad, de que entonces vamos a traer turismo y que con eso perfectamente se reemplaza la producción de petróleo en Colombia y la exploración, porque una de sus primeras tareas sería, si llega a la presidencia de la República, es frenar la exploración. Y usted ha dicho una cosa muy interesante y es
¿cómo afectaría inmediatamente el bolsillo de toda la clase social en Colombia? Claro, cuando usted vea que tenemos que importar petróleo, pero al mismo tiempo combustibles, gasolina o ACPM, pues sencillamente la economía se va al traste. Estaremos igual que o peor que una Venezuela. Sin ninguna duda, esto sería, realmente el proceso de destrucción de la economía en Venezuela se hizo durante más de un gobierno, porque al fin y al cabo, desde que Hugo Chávez llegó al poder en el año 1999, pues realmente en ese momento nadie pensó que se iba a quedar ad infinitum, como ha ocurrido con el dictador Nicolás Maduro. Estamos hablando, ya estamos en el año 2022, pues llevan 23 años en el poder, han tenido tiempo para destruir la base productiva y realmente expulsar a 8 millones de connacionales y por supuesto ponerle punto final al sector privado y al empresariado. Han tenido tiempo y lo han hecho realmente de forma muy exitosa. Aquí realmente estamos hablando que estas propuestas a la vuelta de pocos meses pararían totalmente la economía nacional. No hay una sola propuesta del candidato Gustavo Petro que valga la pena comentar favorablemente, porque realmente todo viene hecho a imagen y semejanza de un populista que promete pero que sabemos que no tiene forma de cumplir, porque sería el principio del fin del sistema productivo actual, de la educación, por supuesto, y de los beneficios sociales que tienen millones de colombianos a través de una hiperinflación y, por supuesto, de una base productiva que se iría al traste, como lo he dicho, por las propuestas que ha hecho el señor Gustavo Petro, repito, escritas con P de populismo. Y ahora nos enfrentamos a un asunto que en los últimos días nos ronda la cabeza. Y esto tiene que ver con el anuncio del presidente Iván Duque de aumentar la cantidad de beneficiarios que reciben lo que se llama el ingreso solidario. Entre otras cosas, ha dicho él, para enfrentar el alto precio en los productos de la canasta familiar y se toma como una de esas medidas, aparte de lo que buscan en el control de precios. Esto de aumentar el proceso de ingreso solidario, que los hogares, recuerda usted, vinculados recibirían entonces 380.000 pesos cada 2 meses, lo que equivale a 190.000 pesos mensuales, efectuando uno de los pagos en el mes de marzo y otro en mayo, no significaría otro problema que tendremos que cargar en un próximo gobierno, que va a haber, pues hombre, más cantidad de subsidios, lo que no precisamente ayuda al sistema económico y nos abocaría a una reforma tributaria sin lugar a dudas. Bueno, estamos y somos conscientes de que el país está saliendo del impacto económico de la pandemia de nuestro tiempo. Es que esta es la única que nos ha tocado. No nos tocó el año 1918 de la gripa española, que fue también devastadora, especialmente en Europa. Entonces, pues el impacto económico de las restricciones a la movilidad y el sector productivo impuestas por la necesidad de controlar el COVID-19, que ha traído muerte y destrucción a nivel nacional e internacional, pues eso ha ocurrido aquí y en todas partes. Todos los gobiernos responsables han tenido que salir a ayudar al sector productivo y a los consumidores que realmente tuvieron que quedarse meses en su casa sufriendo los rigores de la pandemia. Estamos saliendo, realmente estamos, ya vemos luz al final del túnel. Entonces, naturalmente que tiene que haber una transición, así como hubo una transición hacia la mitigación de los impactos económicos de la pandemia, tiene que haber también una transición hacia la salida, hacia la nueva normalidad que habría en materia económica y de salud pública una vez pase este pico, como estamos ya viendo en las cifras y gracias a una política exitosa de vacunación, donde estaremos muy pronto, en pocos días, con un 70% de vacunación a nivel nacional y casi 87% con una sola dosis, lo cual realmente en América Latina es un modelo, indudablemente, y eso ha permitido generar unas flexibilidades que se aplican a toda la economía, que le permitan recuperarse y reactivarse plenamente y superar los niveles prepandémicos en materia económica y de generación de empleo. Nos falta un poco para salir de allí, entonces yo creo que sí es necesario quitarle este oxígeno que fue necesario darle a las
a las partes más vulnerables de la economía, que son los informales y los que no tienen ingresos, para luego realmente enrumbar la economía hacia una recuperación sólida en los próximos años. Eso es lo que nos toca hacer, no hay otra alternativa. Estamos pues en una situación en que no hay otro camino sino hacer lo que está haciendo el presidente Iván Duque. Pues doctor Andrés Espinosa Feinberg, muchísimas gracias por este interesante análisis que se ha hecho de las propuestas con P de Gustavo Petro. Le agradecemos y estaremos hablando porque tenemos otros asuntos de los que tendremos que analizar con profundidad lo que está proponiendo este señor. Le agradecemos, le deseamos un feliz día y estamos en contacto. Mil gracias, un saludo a Fernando Londoño. Mil gracias. Estábamos hablando con el doctor Andrés Espinosa Feinberg, economista y columnista, hablando de esas propuestas con P de Gustavo Petro. Avanzamos, escuchan ustedes La Hora de la Verdad. Radio Red de RCN Radio, llegando a todo el centro del país por los 970M en Bogotá, en el Valle del Cauca, escúchenos por los 1200 AM y en Antioquia por 710 AM, también en redes sociales, Facebook como Radio Red y Twitter como @RadioRedCo. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, escuche La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos por Radio Red de RCN. Opinión, noticias, deportes, cultura y mucho más, con la seriedad y la profundidad que